La bella fugitiva número 2 de Bárbara Cartland, capítulo 2. El marqués despertó cuando oyó que el ancla se elevaba. Unos minutos después, el yate comenzó a balancearse cuando las velas fueron izadas y el viento las hinchó. Se dio cuenta de que le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Comprendió que la noche anterior, contra su costumbre, había bebido demasiado. El brandy fue exquisito en la posada del muelle. Después, al volver al yate, se había sentido tan deprimido y furioso con la vida en general, que envió al camarero por una botella de su mejor claret, del cual bebió hasta las primeras horas de la madrugada. Súbitamente recordó que llevaba una mujer a bordo con él, y se preguntó si se había vuelto loco. ¿Cómo, después de vivir una experiencia que podría considerarse como una lección, pudo ser tan insensato para enredarse con otra mujer que podría convertirse en una enorme pesadilla? Y debido a que era imposible mantener sus pensamientos fijos por mucho tiempo, excepto en la perfidia de Sarah, recordó la razón de su estancia en Dover. Recordó por qué había bebido demasiado y por qué en pleno frío de marzo se aventuró a hacer un viaje por mar. Pudo asimismo recordar con toda claridad el momento en que conociera a Sarah. Había estado tan ocupado en Londres que no visitó Elvin en el invierno anterior con la frecuencia acostumbrada. Estuvo mezclado en discusiones y comités respecto al proyecto de una ley de reformas, y habló sobre otros asuntos durante varias sesiones en la Cámara de los Lores. Había encontrado también que el nuevo rey, Guillermo IV, requería su presencia en el Palacio de Buckingham con mucha frecuencia. Aunque era halagador ser tan solicitado, significaba que casi nunca disponía de tiempo para divertirse. Por lo tanto, casi con la sensación de que se estaba fugando de una prisión, salió de Londres hacia Elvin para gozar unos días de cacería antes de que la temporada llegara a su fin. Disfrutaba de la cacería como pocas veces, cuando al cruzar una sección de terreno irregular, una piedra se clavó en la pata de su caballo. Como montaba uno de sus mejores animales, el marqués desmontó y dejó que los demás cazadores siguieran adelante. Intentaría sacar la piedra de la pata del caballo o buscar a alguien que lo hiciera. No tenía nada que usar como pinzas excepto sus dedos. Cuando levantó la pata del animal y examinó lo sucedido, advirtió que la piedra necesitaba ser extraída con gran cuidado para no arrancar la herradura con ella. Miró a su alrededor y vio que se encontraba aún en su propia finca y a corta distancia de la casa solariega. Recordó que su administrador le había informado, más o menos un año antes, que había sido rentada a Sir Robert Chesney. Normalmente el marqués habría visitado a quien era su nuevo inquilino, pero se había olvidado de él. Además, las pocas veces que había estado en Elvin, había sido con grupos de invitados y no había tenido tiempo para hacer las visitas locales de cortesía. «Tendré que ofrecerle mis disculpas ahora», se dijo, mientras caminaba hacia la casa solariega con la brida del caballo en la mano. Se dirigió directamente a la caballeriza y encontró a un viejo palafrenero a quien explicó su predicamento. El hombre reconoció al marqués y, tocándose la gorra, dijo: «No se preocupe, milord. No tardaré mucho en sacar esa piedra, y puede usted reunirse de nuevo con los demás. Oigo a los cazadores que se dirigen hacia el bosque de Chandel, pero dudo que vayan a encontrar algo ahí». «Me imagino que la zorra corrió en esa dirección», contestó el marqués. «Si lo hizo es porque fue muy lista y no la van a encontrar nunca», sonrió el palafrenero. Tomó la brida del caballo para conducirlo a una casilla vacía. «Mientras usted hace eso», expresó el marqués, «ofreceré mis respetos a Sir Robert». «¿Está en casa?». La voz del palafrenero se alteró al contestar: «Sir Robert murió la semana pasada, milord». «Yo no lo sabía», exclamó el marqués. Al decir eso, pensó que era un descuido de su administrador no haberle avisado al respecto oportunamente. Habría sido de elemental cortesía enviar una carta de condolencia a la viuda de Sir Robert y flores al funeral. «Estoy seguro de que milady querrá conocerlo, milord», añadió el palafrenero. El marqués caminó hacia la puerta del frente. Se sentía incómodo al pensar que tendría que ofrecerle una disculpa a Lady Chesney. Un sirviente lo condujo a través del pequeño vestíbulo hacia lo que el marqués recordaba que era una sala encantadora, situada al fondo de la casa y con vista al rosedal. Si él pensaba que la habitación era preciosa, no lo era menos su ocupante. Ella se mostró asombrada al verlo cuando fue anunciado, pero a él le agradó la forma en que lo saludó, y por supuesto le agradó más su apariencia. Con su vestido negro que acentuaba lo blanco de su piel, lo dorado de su cabello y el azul de sus ojos,
Lady Chesney resultaba en verdad muy atractiva. Insistió en que él bebiera algo. El marqués se sentó frente a ella y dijo: «Acaban de comunicarme el deceso de su esposo. Solo puedo decirle cuánto siento no haber enviado antes mis condolencias y mi simpatía, pero se las ofrezco ahora con respetuosa sinceridad». «Es muy bondadoso de parte suya, milord», contestó Lady Chesney. «Mi esposo tenía ya varios años enfermo. Por esa razón el médico recomendó aire fresco y la tranquilidad del campo». Se detuvo antes de agregar con un leve sollozo: «Por desgracia se equivocó». Ese fue el principio de una relación que se transformó con rapidez en amistad y de amistad en amor. El marqués, cuando se marchó aquella mañana de la casa, encontró que le era imposible olvidar los dos ojos azules que lo habían mirado, primero de forma patética, después con curiosidad y por último con franca admiración. Volvió al día siguiente. Decidió que si no había enviado flores al funeral, cuando menos podría obsequiar a la viuda frutas exóticas y flores de sus propios invernaderos. Ella se mostró agradecida y, desde luego, declaró que le encantaría conocer a Elvin. El marqués se ofreció gustoso a ser su guía, y ella lanzó exclamaciones de admiración ante los tesoros que los antepasados del marqués acumularan ahí y las innovaciones que él mismo había hecho en la casa. Para el marqués, la reacción de Lady Chesney resultó ser muy satisfactoria. Pasaron 6 meses antes que el marqués se convirtiera en lo que había estado deseando desde una semana o 2 después de conocerla, en amante de Sara. Sin embargo, para lograr esto necesitaba usar todo su ingenio y todo su poder de persuasión. No era que ella no lo amara. Sara había confesado que se enamoró de él a primera vista y que había capturado su corazón hasta el punto en que ya no le pertenecía a ella. Pero se mostraba cuidadosa por evitar el menor asomo de escándalo que, según ella decía, podía con facilidad arruinar el amor de ambos. Lo explicó de una manera que hizo comprender al marqués su sensatez. «Eres tan fascinante, tan apuesto, milord», dijo ella. «Y es natural que cuanta mujer lo conoce se enamore de usted. El mundo es un lugar lleno de gente mordaz. Nadie creería que una mujer podría resistir el mágico encanto de usted». «Me está adulando, milady», repuso el marqués con una sonrisa, pero había disfrutado de las palabras de ella. «Como usted comprenderá», continuó diciendo Sara con su voz suave y acariciadora, «no podría ser desleal a la memoria de mi querido Robert, permitiendo que la gente hablara de mí de forma escandalosa, cuando tiene tan poco tiempo de muerto. Usted puede volver a Londres y olvidarme, y yo tendré que continuar en este pequeño mundo, donde la gente habla porque no tiene nada mejor que hacer». «¿En realidad piensa que podré olvidarla?», preguntó el marqués. «Espero que no. Pero usted es tan importante en el mundo social y no le sería difícil hacerlo. En cambio, yo soy una pequeña desconocida, quien lo adora porque me ha proporcionado una felicidad increíble». «Usted sabe que solo es felicidad cuanto anhelo darle», había dicho el marqués. «Quiero mostrarle lo mucho que la amo, pero como dice, es imposible hacerlo aquí en la casa, donde sus sirvientes podrían sospechar algo». «Son tan bondadosos conmigo», dijo Sara. «Me cuidan y me miman. Se sentirían escandalizados si pensaran que era algo usted más que un amigo bondadoso para mí». La situación no parecía tener esperanza de solución, hasta que Sara fue invitada a hospedarse con algunos amigos del otro lado del condado, con quienes el marqués tenía una ligera relación. No fue fácil, pero debido a su resolución, logró de algún modo ser invitado al mismo tiempo que ella. Fingieron que no se conocían. Por fortuna, había bastantes invitados en la casa y sus dormitorios no quedaron muy separados. Para el marqués, el hacer el amor a una mujer a la que había estado cortejando por 6 meses resultó una delicia indescriptible. Lo hizo sentir que había conseguido una victoria después de una batalla extenuante. Él pensaba, además, que estaba enamorado de Sara como no lo estuvo nunca en su vida. La única dificultad estribaba en ver cómo podían continuar haciéndose el amor. El marqués estaba seguro de que la experiencia de su unión resultó tan inolvidable para ella como para él. Hubo otro mes de frustración durante el cual, a pesar de todas sus súplicas, Sara se había negado a complacerlo. Ella lo hacía sentir mal al sugerir algo que podría dañar para siempre su reputación.
Si no puedo venir a tu casa y tú no puedes venir a la mía, había preguntado él, ¿qué vamos a hacer? Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Sara lo miró y dijo con voz entrecortada, «Oh, Boydon, te amo con tanta desesperación». «Pero siempre surge ese pero», pensó el marqués más tarde con irritación. De pronto surgió la solución. Se casaría con Sara. Sabía que tarde o temprano tendría que casarse y tener un heredero, pero no había una necesidad apremiante de ello antes que cumpliera los 30 años. Lo que era más, él disfrutaba de su soltería y había visto a algunos de sus amigos con esposas que los hacían desdichados. Ellas parecían muy deseables, hasta que llevaban el apellido de ellos y se sentaban en la cabecera de la mesa. «El matrimonio es un infierno, Elvington», le había dicho Lord Wickham solo 3 meses después de haberse casado. «Charlotte es muy hermosa», contestó el marqués. «Eso creí, hasta que la vi por las mañanas. Siempre muy petulante y por las noches siempre muy cansada». «Voy a decirte una cosa», continuó diciendo Lord Wickham. «No es el aspecto de una mujer lo más importante, sino su inteligencia. ¿Te imaginas lo que significa vivir con una mujer y saber con exactitud lo que ella va a decir antes de decirlo durante 24 horas al día?» El marqués no había contestado y su amigo continuó hablando con amargura. «Tú eres el único de nuestro grupo que ha tenido la inteligencia de permanecer soltero. La esposa de George toma láudano y Charles se casó con una verdadera arpía». «Yo no tengo deseos de encadenarme a ninguna mujer», solía decir el marqués, no solo a sus amigos, sino a sí mismo también con firmeza. Y sin embargo, pensó, Sara era diferente. Sin duda, la mujer ideal en todos los aspectos. Era hasta tal punto cuanto un hombre deseaba en una mujer que no podía correr riesgo de perderla. Aunque todavía titubeó un poco antes de decidirse, empezó a considerar a Sara desde un ángulo distinto. No solo era una mujer provocativa a quien hacía latir su corazón y aceleraba su pulso cuando estaba cerca de ella, sino alguien en quien podía confiar. Podía tomar el lugar que ocupara su madre, pensó, como anfitriona en las varias casas que poseía. Lo más importante aún, sería tan aceptable en el palacio de Buckingham como él mismo. Él sabía que esto era muy diferente de lo que habría sido bajo el monarca anterior. El rey Jorge IV, hasta el día de su muerte, había preferido que sus cortesanos fueran divertidos e ingeniosos. Debido a que él lo había sido siempre, quería asimismo que fueran promiscuos en cuanto a las mujeres. Aún más, las mujeres admitidas en el círculo real debían ser atractivas para el sexo opuesto y no muy quisquillosas en cuanto a la moral. Sin embargo, el palacio de Buckingham tenía ahora una atmósfera muy diferente. El marqués pensaba con frecuencia que ya no parecía ser el mismo lugar desde que la pequeña reina Adelaida, conservadora y mojigata, estaba sentada en el trono. No cabía duda de que ella y su esposo, mucho mayor que ella, eran muy felices juntos. Pero aunque el rey tuvo una juventud alocada y procreó 10 hijos ilegítimos con la actriz reconocida como la señora Jordan, se tornó tan respetable que uno de los estadistas de la época habían comentado al marqués: «Cuando entro en el palacio me parece que estoy entrando a una iglesia y voy a empezar a orar en cualquier momento». El marqués festejó el comentario, pero si quería seguir ocupado en la corte el mismo sitio privilegiado que ocupaba, su vida debía ser circunspecta en todos los sentidos. Si existiera el menor rumor escandaloso en torno a una nueva marquesa, la reina Adelaida la excluiría de todo el círculo real. Aunque observaba ahora a Sara con ojo crítico, el marqués se sintió más convencido que nunca que ella sería el prototipo de esposa que necesitaba. Le representaba un gran esfuerzo controlar sus deseos, pues le resultaban frustradores e irritantes. Sin embargo, no dejaba de admirarla por ceñirse a sus principios y hacerle comprender, en el nivel mental, aunque no pudiera hacerlo en el físico, que esto era realmente necesario. Solo cuando le propuso matrimonio y ella declaró con expresión feliz que todos sus sueños y ambiciones se habían realizado, que se dio un poco, y como se dijo el marqués a sí mismo, bajó el puente levadizo. «Te amo, ¿cómo puedo esperar meses enteros para que vuelvas a ser mía?», le preguntó el marqués. «Yo quiero ser tuya también», había murmurado Sara. «Tengo una idea, mi amor». «¿Cuál es?» «Mi doncella personal, la cual siempre me vigila con ojos de halcón, se fue hoy a visitar a su madre que está enferma. Solo hay una anciana pareja en la casa y ambos están sordos.
¿Me quieres decir? Preguntó el marqués y sus ojos brillaron con intensidad al comprender lo que ella le estaba proponiendo. Si vienes esta noche, vida mía, nadie sabrá que estás aquí, y yo podré mantenerme por mucho tiempo en tus brazos como tanto lo deseo. El marqués la besó hasta que los dos perdieron el aliento. Entonces Sara le dijo: ven a mí a través del jardín. Puedes dejar atado tu caballo a un árbol. Yo dejaré abierto el ventanal de la sala, una vez que los sirvientes se hayan ido a acostar. Mi amor, mi cielo, exclamó el marqués. Cuando más tarde se despidió de ella de una manera formal frente al viejo mayordomo, sus ojos se encontraron y él comprendió que ambos estaban contando las horas para volverse a reunir. Pasaron 2 noches de felicidad total. Sara le dijo que su doncella había vuelto, y como el marqués no soportaba quedarse solo en su cama de Elvin dando vueltas, cuando anhelaba estar con Sara en la suya, decidió volver a Londres. Tenía muchas cosas que hacer ahí. Estaba sinceramente interesado en la política y las dificultades que planteaba la nueva ley propuesta ocupaba su lugar y su mente durante todo el día. Pero en la noche le resultaba imposible dormir, y como un niño en la escuela, tachaba los días en su calendario, esperando que llegara aquel en que se cumpliría el periodo de luto de Sara y pudieran casarse. El luto terminaría el 3 de marzo, pero habían acordado que, por razones de discreción, dejarían transcurrir un mes más. Para el marqués, el pensar en la fecha final era como ver una pequeña luz de esperanza que brillaba en las tinieblas. Había comprado ya el anillo de compromiso y varias joyas costosas que le regalaría a su prometida junto con él. Estaban encerrados bajo llave en un cajón de su escritorio, esperando el momento en que podría dárselos para también decir al mundo que ella iba a convertirse en su esposa. Su deseo por volver a visitarla lo hizo comprender que debía regresar a Elvin. Aun si no pudiera hacerle el amor como deseaba, cuando menos podría tenerla en sus brazos, besarla y oír sus frases cariñosas, dichas con su voz suave y musical. Se preguntaba cuándo podría verla, y en ese instante recibió una carta. El solo reconocer la letra hizo que su corazón diera un vuelco. Nunca había estado tan enamorado como lo estoy ahora, se dijo. Abrió la carta y leyó: Hannah, mi doncella, recibió aviso de que su madre murió. Por lo tanto, va a salir ahora mismo para asistir al funeral. Y tú sabes, mi queridísimo, mi maravilloso Boydon, que eso significa poder estar juntos como tanto lo deseamos ambos. Yo sé que vas a estar contando las horas hasta el momento en que podamos tocar las alas del éxtasis. Ven como siempre mañana a través del jardín, a las 9:30. Los sirvientes se acuestan temprano y yo estaré esperando ansiosa. Tus brazos que habrán de rodearme. Te ama, Sara. El marqués leyó y volvió a leer la nota. Pensó que ninguna mujer podría ser tan amorosa, adorable y sensitiva como Sara. Sería una perfecta marquesa de Elvington. Soy el hombre más afortunado del mundo, dijo en voz alta, y mañana la veré. Entonces volvió a leer la carta. Decía que su doncella iba a salir hoy mismo. En tal caso, ¿por qué esperar hasta el día siguiente si podían verse esa misma noche? Consultó su reloj. Se había levantado temprano y la carta lo aguardaba ya en la mesa del desayuno. Calculó que si salía de Londres durante la hora siguiente, llegaría a Elvington a las 8 de la noche. Una vez que hubiera cenado, cruzaría a caballo el parque y los campos, y estaría en la casa solariega como a las 10 de la noche. El ventanal permanecería cerrado, pero los sirvientes sin duda ya estarían acostados, y Sara también en su dormitorio. Así que él podría fácilmente atraer su atención desde el jardín, sin perturbar a nadie más en la casa. Le daré una agradable sorpresa, se dijo con una sonrisa, y pensó en la alegría y excitación que les produciría a ambos el encuentro, sobre todo por lo inesperado. Dio la orden de que le prepararan su faetón con el tiro de 4 caballos más rápido. Pronto se encontraba en camino hacia Elvin. Su llegada no causó sorpresa a su sorbidumbre, porque ésta tenía instrucciones de estar siempre dispuesta para recibirlo. Su chef logró preparar una espléndida cena, a pesar de que no había tenido aviso previo sobre su llegada. El marqués, después de bañarse, cenó con excelente apetito, atendido por su mayordomo y 3 lacayos. A las 9:45 en punto se dirigió a la puerta del frente, donde le tenían ya listo su caballo más veloz.
Debido a que con frecuencia montaba después de cenar, sus sirvientes no se extrañarían por eso. Por lo tanto, lo habría irritado sobremanera si hubiera sabido que todos en la casa, desde el mayordomo hasta el más joven ayudante de despensa, estaban enterados de que estaba enamorado de la viuda que vivía en la casa solariega. Todo cuanto puedo decir, comentó un lacayo dirigiéndose a otro, es que ella debe considerarse muy afortunada de haber pescado a su señoría. No hay un caballero igual a él en todo el mundo deportivo. Tienes razón, asintió su compañero, y supongo que ella no está mal para él, pero yo nunca me casaría con una viuda. ¿Y por qué no?, preguntó su compañero. Me gusta ser el primero en llegar a la meta en una carrera, y el primero en llevar a la mujer a la cama. Se echaron a reír del comentario. Por fortuna para el marqués, quien cruzaba en ese momento el parque que rodeaba la casa, ignoraba que su servidumbre no pensaba que había salido a disfrutar del aire fresco de la noche. Una vez que se perdió de vista, galopó a toda prisa porque estaba ansioso por llegar al lado de Sara. Pensó con espíritu romántico que el ruido de las pisadas del caballo repetía las palabras que prevalecían en su mente. Te amo, te amo, te amo. Al terminar de cruzar el parque, atravesó un bosque, después varios sembradíos hasta que pudo ver frente a él los arbustos que rodeaban el jardín de la casa solariega. Sabía con exactitud dónde atar su caballo. Después caminó con paso seguro por el serpenteante sendero que bordeaban los rododendros y terminaban en la orilla del rosedal, en cuyo centro había un reloj de sol. Fue entonces cuando observó que las luces estaban encendidas no solo en la habitación de Sara, sino también en la sala. El marqués se quedó atónito. De pronto se le ocurrió que tal vez Sara tendría visitas. Quizás eso explicaba por qué le había pedido que fuera al día siguiente y no en esa misma noche. Pero se dijo que ella no podía imaginar que había recibido su carta tan temprano, ni que decidió salir de Londres inmediatamente. Ella sabía con qué meticulosidad planeaba él todos sus compromisos. De hecho, era una cosa sin precedentes su proceder esa mañana al enviar mensajes a no menos de 4 personas, ofreciéndoles 1000 disculpas por no poder asistir a las reuniones que tenía planeadas con ellas. Cuando se lo diga, ella sabrá cuánto la amo, pensó el marqués. Ahora, al mirar a través de la oscuridad del jardín hacia la sala iluminada, se sintió inseguro. Lo último que deseaba hacer era entrar inesperadamente si Sara estaba atendiendo a vecinos que habían ido a visitarla. No obstante, a pesar de que había luces en la sala, todo parecía muy silencioso. Permaneció escuchando con atención, pero no pudo percibir el rumor de voces o risas. Tal vez no se haya metido aún a la cama, se dijo. Es posible que esté sentada leyendo o cosiendo en la sala. Si llamo a la ventana, la abrirá. Dio un paso hacia adelante para salir de entre los rododendros y al hacerlo vio que la larga ventana tipo francés se mantenía abierta y se veía a una persona de pie recortada contra la luz del fondo. Ella me está esperando, se dijo. Estaban tan identificados uno con el otro, pensó, que ella pudo saber casi con verdadera clarividencia que él iba a llegar y había abierto la ventana para recibirlo. Y una sonrisa feliz se dibujó en los labios del marqués cuando dio otro paso hacia adelante. De pronto vio que Sara no estaba sola. Un hombre había aparecido junto a ella y a toda prisa el marqués retrocedió hacia las sombras. Sara volvía el rostro hacia el hombre que estaba junto a ella. Al siguiente momento se abandonaba en sus brazos y él la estaba besando. Por un momento el marqués no pudo dar crédito a cuanto veía en sus ojos. Pensó que debía ser el producto de su imaginación o parte de una horrible pesadilla. La luna salió de entre las nubes y él pudo ver con mayor claridad que antes. Sara llevaba puesta su negligé azul. Él la conocía muy bien. La última vez que la había visto la llevaba en el momento de abrirle la ventana, como hiciera poco antes, para dejar paso al hombre que ahora la estaba besando. Aún más, el marqués identificó quién era él. Se trataba del apuesto hijo menor de un noble que se había convertido en una plaga vecinal para el marqués desde que heredara a Elvin. Debido a que Elvin y la propiedad de Lord Harrop colindaban, éste enviaba con frecuencia mensajes al marqués con alguna queja. La razón de la mayor parte de ellas era que Lord Harrop tenía muy poco dinero y estaba decidido a extraer de su rico vecino cuanta concesión y ayuda para su propia finca fuera posible.
El marqués se daba perfecta cuenta de que los hijos de Lord Harrop estaban celosos de los caballos que montaba para cazar y los utilizados para participar en las carreras de punto a punto organizadas localmente y que él siempre ganaba. No era su culpa, pero cruzó por su mente la idea de que Anthony se vengó de él quitándole a la mujer con la que había pensado casarse. Vio a Anthony besar a Sarah antes de salir por el ventanal hacia la terraza. El marqués sintió que la sangre se agolpaba en su cabeza. Sintió deseos de retar al intruso, de golpearlo y tal vez de matarlo. Mas no solo muchos años de autocontrol lo detuvieron, sino también un orgullo que le permitió comprender que había sido objeto de burla no solo para Sarah, sino para un hombre más joven al cual siempre juzgó demasiado insignificante para considerarlo como posible rival. Mientras el marqués luchaba consigo mismo, comprendió que Anthony caminaba ya hacia él, y en cuestión de segundos se encontrarían frente a frente. Y mientras decidía qué iba a hacer, oyó a Sarah decir en el mismo tono de voz suave y dulce con el que le hablaba al marqués: «Anthony, mi amor, tengo algo más que decirte». Su rival se dio la vuelta y entonces el marqués comprendió que debía escapar. Retrocedió con rapidez sobre sus pasos y se dirigió hacia donde estaba su caballo. Fue solo al montar que vio la cabalgadura de Anthony como a 50 metros adelante junto a los arbustos. El marqués no perdió tiempo. Se alejó a caballo con la esperanza de que Anthony no lo hubiera visto. Al llegar a su propia casa y subir a su habitación, se sintió perturbado por la escena. Al mismo tiempo, había en el fondo de él una furia creciente que parecía hacerse más intensa con cada minuto que pasaba. Permitió que su ayuda de cámara lo desvistiera sin decir nada. Solo cuando el hombre se marchó, el marqués se preguntó qué iba a hacer. Comprendió que no debía permanecer en Inglaterra. No quería enfrentarse a Sarah ni oír sus absurdas explicaciones. Sabía también que se sentía muy humillado por lo que presenció, y le llevaría algún tiempo controlarse lo suficiente para poder mostrarse indiferente. Por el momento, estaba furioso y lastimado, herido y celoso, con instintos asesinos y vulnerables a la vez. Estaba invadido de una enorme desventura. Sabía que aumentaría con el tiempo, porque perdió algo que pensó que era más valioso que cualquier cosa que hubiera poseído antes. Se preguntó a sí mismo 1000 veces cómo podía haber sido tan tonto como para dejarse engañar por una mujer cuya falsedad veía ahora con toda claridad. Se había percatado de que Sarah intentaba casarse con él y que lo decidió así desde el momento de conocerse. Comprendió su maniobra, logró excitarlo y atraerlo hasta el punto de hacerlo caer en la trampa, y él le había ofrecido lo que ella deseaba desde el primer momento: matrimonio. El marqués reconoció con franqueza que casi siempre sus idilios eran efímeros. Una vez que una mujer se entregaba a él, encontraba de pronto cuán monótona le resultaba la repetición de sus relaciones amorosas. Empezaba a preguntarse cómo iba a perseguir a otra belleza y si podría ser más original y cautivadora que la anterior. Sarah fue demasiado astuta para permitirle sentirse así. Lo había vuelto loco al entregarle sus favores después de un prolongado cortejo y posteriormente retirándoselos de nuevo. El marqués se puso tenso al sentirse atrapado en las redes más antiguas que las mujeres tendían con su astucia desde los tiempos de Adán y Eva. Cada jugada había sido tradicional, casi como si se tratara de una partida de ajedrez, pero él no tuvo el tino suficiente para comprenderlo a tiempo. Resolvió en la oscuridad de la noche no enfrentarse con Sarah porque solo la podía acusar de haber sido más astuta que él. «Tengo que irme, tengo que huir», se dijo y recordó su yate, esperándolo siempre en Dover. Hacía 3 meses que no lo usaba, y en aquel entonces lo hizo para realizar un corto viaje a través del canal, con un amigo quien deseaba sostener un duelo sin que nadie en Inglaterra se enterara. Sabía que el yate, por órdenes suyas, estaba siempre listo para zarpar en el momento en que él lo quisiera. Se levantó antes del amanecer y salió de Elvin cuando las estrellas aún brillaban en el cielo. El marqués podía escuchar el rumor de las olas al golpear contra la proa del yate, que avanzaba ya a buena velocidad. Los maderos del casco crujían y las velas hinchadas por el viento zumbaban al ser sacudidas por éste. Comprendió que soplaba un buen viento. «Cuando menos no hay nada que nos detenga», se dijo. Él giró instrucciones a su capitán desde la noche anterior. Debía tomarles menos de 5 horas llegar a Calais, donde depositaría en tierra a su pasajera.
Después de eso estaría en libertad de navegar hacia el lugar del mundo que se le antojara. Se preguntó ahora cómo lograría Ola llegar a París, pero trató de convencerse de que no era asunto de su incumbencia. Debió haber sido el brandy de la noche anterior lo que le hizo sentir que era su deber de caballero ayudarla a salir de esa terrible situación. Esto en caso de que todo fuera verdad. Sin duda alguna, el hombre que sufrió el accidente por su imprudencia al conducir sus caballos a través de una neblina muy espesa era ya de edad madura, y la muchacha del cabello rojo intenso era muy joven y bellísima. Pero tal vez era mentirosa e intrigante, pensó el marqués con desprecio, como lo eran todas las mujeres, a las que maldijo mentalmente una y mil veces. Cuando vuelva a Inglaterra no habrá más Saras en mi vida, se prometió. Ninguna mujer volverá a engañarme. Se escuchaba a sí mismo pronunciando las palabras amorosas frente a Sara, que ahora lo hacían ruborizarse de vergüenza. Aunque él suponía que ella hablaba con verdad, porque hacía notar que sentía esas promesas que los amantes suelen hacerse entre sí, solo se estuvo mofando de él. Sin duda alguna también debió burlarse de él y ridiculizarlo ante el hombre que realmente amaba, el joven Anthony, quien no tenía un solo penique para ofrecerle. Anthony tal vez estuvo a su lado como su amante en todas las noches en que él se sentía frustrado y solitario en Elvin, pensando que Sara no podía estar con él debido a que se preocupaba mucho por su reputación. Su reputación. El marqués se echó a reír lleno de amargura. Eran las palabras que se repetía a sí mismo una y otra vez mientras guiaba a sus soberbios caballos de Elvin hacia el camino que lo llevaría a Dover. En la primera posada cambió sus corceles por otros igualmente finos que le eran guardados ahí, mes tras mes, solo para el caso de que llegara a necesitarlos. Hizo otro cambio más tarde, y estos nuevos caballos debieron haberlo llevado hasta Dover antes del oscurecer. Pero entonces se había encontrado con la espesa neblina. Solo gracias a que era un conductor extraordinario y conocía el camino como la palma de su mano, logró llegar sin peripecias hacia donde estaba anclado su yate. Una vez a bordo dijo al capitán que quería partir de inmediato. «Lo siento, milord, pero eso es completamente imposible», le contestó el capitán. «¿Se refiere usted a que es imposible navegar con esta neblina?» «Ningún barco puede moverse con este tiempo, milord. No hay viento para mover ni un pañuelo siquiera». «Bien, saldremos cuando el tiempo lo permita». «¿Hacia dónde, milord?» Eso era algo que el marqués aún no había considerado, así que después de un momento contestó: «Se lo diré después». «Muy bien, milord, espero que tengamos a bordo todo lo que su señoría pueda necesitar. Ayer cargamos el barco de suficiente agua dulce. Estamos bien de provisiones». El marqués asintió con la cabeza, aunque no tenía el menor interés por conocer los detalles del abastecimiento de su equipo. Para él era solo un vehículo, una especie de alfombra mágica que lo llevaría lejos de Inglaterra y de la infiel Sara. Al terminar de cenar, le fue difícil mantenerse a solas con sus pensamientos, y caminó a través de la niebla para llegar a las luces de las 3 campanas. Deseó aprovechar la niebla para escapar de esa otra mujer. Tenía la desagradable impresión de haber cometido un error fundamental al aceptar llevarse a esa joven pelirroja, ¿cómo se llamaba? Ola, a Francia. Si su madrastra le daba alcance y descubría que fue ayudada por el marqués de Elvington, podía prestarse a diversas interpretaciones, lo que solo había sido un simple acto de caridad. «He sido un tonto otra vez», se dijo el marqués. «¿Qué diablos me sucede? Debí haberla dejado en la posada». En lugar de ser considerado un buen samaritano, como ella lo llamó, podía ser acusado de tener excesivo interés personal en la muchacha. Si su tutora era tan ambiciosa como Sara afirmaba, podría exigirle que hiciera reparaciones ofreciéndole matrimonio. «Primero me confinaré en el infierno antes que hacer eso», juró el marqués furioso ante la idea. Entonces se dijo que estaba mostrándose temeroso sin necesidad. Cumpliría con la joven dejándola en Calais, y después se olvidaría de ella. Cuando Ola se encontrara de nuevo en dificultades, él estaría del otro lado del mundo, pero hacia dónde intentaba ir aún no lo decidía. «Supongo que el Mediterráneo por esta temporada sería lo mejor, cuando menos para empezar», pensó. Recordó que Smollett alabó mucho a Niza y el clima sería deliciosamente primaveral en estos momentos, que brillaría un sol esplendoroso y un mar azul.
Puedo ir a Niza, lo mismo que a cualquier otro lugar, resolvió para sí. El mar sería azul. Eso lo hizo recordar los ojos de Sara. Me tiene embrujado, eso es lo que me pasa, se dijo. Vinieron a su memoria las diferentes escenas de cómo rodeaba con sus brazos el cuello de Anthony y había levantado la cara en forma que le era muy familiar y suponía exclusiva. ¿Acaso no le había dicho una y otra vez que lo amaba y que no había amado nunca a nadie más? Surgió una nube de ira ante sus ojos y una vez más se encontró cerrando los puños con fuerza. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, repitió en voz alta, y el sonido de su voz se mezcló con el repentino golpeteo de las velas, cuando el barco se inclinó hacia estribor. Vamos a tener una travesía difícil, supuso el marqués. Llegamos al final del capítulo 2 de La Bella Fugitiva número 2 de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.